Que nosotros le expresamos al país en este momento. Con la refundación del país y el establecimiento democrático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a principios de la primera década del siglo XXI, nace la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se superaba el Congreso Bicameral de la Democracia Liberal Representativa y nace un nuevo modelo parlamentario fundamentado en la democracia participativa y protagónica. Su primer presidente, William Rafael Lara, un periodista guariqueño y político formado en las luchas sociales, tendría el reto de echar a andar la naciente institución. Tendría el reto de afrontar uno de los más grandes desafíos que ha experimentado la revolución bolivariana, el golpe de Estado de abril de 2002. Hace 10 años nuestro país fue víctima de no otra cosa más que un golpe de Estado. Un momento donde se puso a prueba la fortaleza y los valores reales de los venezolanos. La lealtad fue uno de ellos. Al hablar de esas fechas, es justo recordar muchos nombres de hombres y mujeres que hicieron gala de ser consecuentes con la revolución, el pueblo y su líder. Los nombres de quienes partieron en estos años, de Guillermo García Ponce, de Luis Tascón y de Lina Ron, vienen siempre a la mente. Son muchos más, pero en esta oportunidad rendimos homenaje especialmente a quien presidía con gallardía y coraje a nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a William Lara. Este homenaje es también un justo reconocimiento a todos ellos. William Lara ciertamente es un ejemplo de lealtad, de honestidad, de probidad y de talento. William Lara reunió todos esos valores que debe tener un verdadero revolucionario. Y William se ganó el respeto de todos los diputados. Una persona cumplidora de sus obligaciones como el que más. Él era el que se iba a revisar hasta el estacionamiento de la Asamblea Nacional. Sumamente exigente, pero exigente hasta consigo mismo, ¿no? Que tenía mucha claridad en lo que quería. Pareciera que tenía un guión propio él y casi nunca se salía de eso, a menos que tú lo convencieras, ¿no? Pero era una persona sumamente exigente con el trabajo. Para nosotros era más que un revolucionario completo, era un completo revolucionario además, y era cabal, un individuo cabal. Sin duda William Lara es uno de los políticos más brillantes que ha tenido la revolución bolivariana. Solidario, extremadamente solidario con las angustias que podíamos tener, y no solo yo, todos los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional. Te puedo apostar que la mayoría de los trabajadores de la Asamblea Nacional, si les preguntas, te van a hablar bien de William Lara, sobre todo en ese punto, nos respetó bastante. Recordar abril de 2002, hablar del golpe de Estado, de la infame y breve dictadura de Carmona y de la burguesía, del contragolpe y del retorno victorioso del presidente Chávez no es cosa sencilla. Es hablar de una compleja historia de tensiones y de luchas que se remontan al mismo inicio de la Revolución Bolivariana en 1999. Es justo entonces recordar agresiones, atentados y mentiras del fascismo, juntos con sus medios. Es necesario tener presente aquel paro del 10 de diciembre de 2001, de ese rechazo macabramente exacerbado a las 49 leyes habilitantes. Cuando se lanzan las leyes habilitantes, cuando el presidente decreta las 49 leyes habilitantes, es un paso en la profundización del proceso revolucionario. Y esa acción enseguida genera una respuesta dentro de los traidores, que no querían que aquí hubiera una revolución. Cuando se presentan las leyes habilitantes, se empiezan a caer las máscaras de alguna gente que era jefe de fracciones, jefe del partido, dirigían la política del partido, pero estaban contra la decisión del presidente Chávez. O sea, muchos de repente se convirtieron en traidores porque pensaban que el comandante Chávez iba a llegar al poder, iba a ser solamente un presidente más. No pensaron que aquí se iba a adelantar un proceso revolucionario. Es pertinente referir sin duda aquel paro convocado desde el 9 de abril por sectores complotados desde la CTV y la patronal Fede Cámaras en una sospechosa solidaridad con un grupo de pseudogerentes y superversa meritocracia, quienes hasta hace unos días antes habían formado parte de una PDVSA a la que habían saboteado con objetivos descaradamente sediciosos. Acabamos de constituir una coordinadora de fuerzas
Nuestra Asamblea Nacional era escenario de ese tenso clima que colmaba todos los espacios. Antes del golpe de Estado, bueno, vimos esos elementos, ¿no? Un intento de un voto de censura para la vicepresidenta de la República, que por supuesto la designa el presidente, y un intento de instalar una comisión para revisar las leyes habilitantes. A todo eso nosotros nos opusimos. Mucha preocupación, mucha tensión política. La bancada de la derecha estaba definitivamente vinculada al plan conspirativo. Produjeron incluso hechos de violencia. Se hablaba de fracturas en las fuerzas revolucionarias, partidos y toldas que en algún momento habían apoyado el proceso de cambios, marcaban ahora distancia. Las fuerzas opositoras jugaban abierta y decididamente a la desestabilización. Previo al 11 de abril, William nos decía, aquí se está gestando algo, se viene gestando algo porque se veían los movimientos, ¿no? Los movimientos políticos, las reuniones, el calentamiento de la calle, todo eso era como premonitorio de lo que estaba por venir. William estaba, por supuesto, esos días previos al día del golpe, fueron días muy, muy difíciles, muy fuertes, y sí, él me comentaba que se sabía que había un grupo interesado en tumbar el gobierno de cualquier manera y a cualquier costo. Y aquellos días previos no fueron fáciles, fueron muy difíciles para él, hombre cuya firmeza la demostró reiteradamente. Entonces hubo mucho trabajo, recuerdo que fueron muchas noches de prácticamente no dormir, de angustia, de zozobra, pensando en a qué se le ocurrirá a esta gente, qué será lo que van a hacer. En ese ambiente, tuvo que ejercer gallardamente William Lara su rol como presidente del Parlamento, una función que asumió con admirable equilibrio. Y un presidente del Parlamento además respetado por todos, pero con contundencia. O sea, porque él se ganaba el respeto y no había lugar a dudas de que él era un hombre radicalmente convencido del respaldo de este proceso revolucionario. Yo siempre vi a William Lara como un capitán. Era un capitán certero, intervenciones convincentes. En los debates su derecho de palabra era esperado para, con aquella carga argumentativa que siempre le acompañaba, destrozar en el sentido literario la argumentación que la derecha en esos momentos hacía para sustentar o respaldar las desestabilizaciones a las que estaban recurriendo para derrocar al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Y a eso es que yo apelo, porque yo creo en la teoría democrática. Se manejaba muy bien, pero además William no solo era que iba como presidente, sino que tenía una oratoria muy especial y hacía defensa de eso, y la dirección política la terminaba emanando él. Porque si nosotros seguíamos terminando las líneas de los que estaban traicionando al presidente, íbamos a terminar no haciendo nada. Es que todos los debates que se dieron en la asamblea con William Lara eran así como de antología, ¿no? Porque le daba el mismo derecho de expresión a todo el mundo, ¿no? Actuó con mucho acierto y nos reunía constantemente. Nosotros teníamos muchas reuniones, muchas conversaciones, muchas discusiones políticas con el partido, el entonces Movimiento Quinta República, era de la Dirección Nacional del Movimiento Quinta República, y estábamos coherentemente unidos. Nos reunía a todos los diputados de la fracción del Movimiento Quinta República en el despacho de la presidencia. Siempre nos reunía para darnos orientaciones, para discutir política, para darnos formación. Él llevaba politólogos, periodistas, escritores, y esos escritores hacían análisis políticos internacionales del proceso, del comportamiento de los medios, todo eso
para todos los diputados del proceso revolucionario. William es un hombre que se desenvolvía bien con todos los factores políticos porque era un demócrata y lo respetaba a todos, con un respeto increíble. Por eso es que cuando ahí se paraban mucho a querer irrespetar al presidente de la Asamblea, se encontraban a quienes lo defendíamos, más que por ser un compañero, un camarada y eso, era por la posición que él había mantenido siempre en defensa del hecho democrático. La oposicionabilidad, así como se requiere del gobierno legitimidad democrática de origen y de funcionamiento, también se requiere de la oposición, con base en esa teoría que menciono. Porque William era una persona de muchísimo respeto hacia todos sus colegas. Era duro, William era muy fuerte dirigiendo las sesiones. Yo recuerdo que él era casi que un dictador en esas sesiones, ¿no? Pero era la única manera, porque era yo pienso que la elección de William Lara fue muy acertada para la primera asamblea, fue muy acertada. Se mantuvo activo, trabajando, organizando a la gente, llamando a la gente, tomando las decisiones que le correspondía y haciendo pues lo que como revolucionario, como ciudadano y como presidente de la Asamblea Nacional que era en aquel momento, le correspondía para mantener la vida de la patria y la salud de la patria, que en aquel momento era para él más importante que su vida y su propia salud. Él fue fundamental en esa coherencia, en esa firmeza, porque nos transmitía ese espíritu de lucha y ese constante defender las ideas.